pantalla? Sí, doctora, sí se ve correctamente. Muy bien. Entonces, yo les voy a dar el uso de la palabra, por supuesto, en cuanto termine de un temita para que ustedes hagan las preguntas. Les voy a agradecer que hagan todas las preguntas, críticas, etcétera, que estimen conveniente para poder absolver y además mejorar la percepción que se tiene sobre el control gubernamental. ¿Cómo vamos a conversar hoy día? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, el marco normativo, por supuesto, el alcance de la norma y los componentes del sistema de control interno. La norma. La normatividad, por supuesto, tenemos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, la Ley 27785, la Ley 28716, que es la Ley de Control Interno en las instituciones públicas del Estado, y la directiva que aprueba la implementación del sistema de control interno en las instituciones del Estado y las normas de control interno. Como ustedes pueden ver, si bien en este momento vamos a hacer una ponencia respecto al control gubernamental, de manera general estamos viendo que las normas de control interno y la implementación del sistema de control interno es preponderante y si bien es cierto, no es lo mismo que el control gubernamental, pero sí va de la mano y articula permanentemente con el control gubernamental. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿Quiénes están en el marco de la competencia funcional de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control? Bueno, según las normas, según la ley de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control, están todas aquellas entidades sujetas al control gubernamental bajo un régimen, independientemente de su régimen legal o fuente de financiamiento, ¿no? Y si bien es cierto, un excelente derrotero para saber si una institución está bajo el ámbito de la Contraloría General de la República o no, es saber si tiene presupuesto público, pero también es cierto que muchas veces hay instituciones que tienen regímenes excepcionales, como por ejemplo el Cuerpo General de Bomberos, que si bien es cierto, como tal no está sujeto al marco del control gubernamental, pero sin embargo, aquellas actuaciones que representan algún gasto público y que es además supervisado o administrado por la Intendencia Nacional de Bomberos, en ese momento, en cuanto tú usas recursos públicos, automáticamente estás en el marco de la competencia de la Contraloría General Pública y del Sistema Nacional de Control. Hablar un poco del Sistema Nacional de Control. Cuando decimos Sistema Nacional de Control, hablamos de todo un sistema, que es parte de los 11 sistemas administrativos del Estado peruano. Está conformado por la Contraloría General de la República como institución que da las pautas y los lineamientos de orden administrativo funcional, casi siempre de orden administrativo, pero de todas maneras de orden funcional, y lo integran los órganos de control institucional, las gerencias regionales de control y la propia Contraloría General de la República. Entonces, para saber qué instituciones están en el marco de nuestra competencia funcional, tenemos que decir que están las de gobierno central, todas sus entidades y sus órganos que lo conforman y que forman parte del Poder Ejecutivo, incluidas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y sus instituciones. De igual manera, están los gobiernos regionales, los gobiernos locales y todas las instituciones y empresas pertenecientes a los mismos. Acabamos de decir que yo me he desempeñado como jefa de OCE del IMP. El IMP también pertenece a la Corporación Lima, que depende de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces, lo mismo pasa con el ATU y otras instituciones más. Los organismos autónomos creados por Constitución y por ley. También los organismos reguladores de servicios públicos y entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización, ejemplo, proinversión, empresas del Estado, así como aquellas en que participe en el accionariado, entidades privadas, entidades no gubernamentales y entidades internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren. Acordémonos que muchas veces se realizan obras a través de convenios, ¿no? Seguimos. El concepto del control gubernamental. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión que persigue la Contraloría General Pública?
Bueno, supervisar, vigilar y verificar todos los actos y los resultados de los actos de la gestión pública, ¿no? Y ¿cuál es el marco? ¿Qué es lo que se pretende o qué es lo que se espera de esta actuación? Bueno, medir el grado de eficiencia, eficacia y economía y transparencia en el uso de los bienes y recursos del Estado, cumpliendo las normas legales y los lineamientos de política y planes de acción, ¿no? Esa es la lógica en principio. Hemos visto, acá estamos viendo claramente que primero hablamos de eficiencia, eficacia, economía y transparencia, y en segundo término, marco normativo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el solo cumplimiento del marco normativo no necesariamente implica que tenemos una actuación eficiente ni eficaz. ¿Qué más? Evaluamos los sistemas administrativos, ¿no? Los sistemas administrativos, que como hemos dicho son 11 sistemas administrativos, la gerencia y el control, con el fin de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas. Bien, sobre las atribuciones. Acá les he puesto un pequeño, voy a mover esta pantalla para acá. Acá les he puesto un artículo de la norma de la 27785 que describe muy claramente el nivel de atribución que tenemos, ¿no? Y se los voy a leer y luego vamos a hacer una pequeña acotación. ¿Qué dice el artículo 9 de la 27785, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República? Bueno, establece que son principios que rigen el control gubernamental, el acceso a la información, referido a la potestad de los órganos de control, hemos dicho del Sistema Nacional de Control, tiene muchos órganos, de requerir, conocer y examinar toda la información y documentación sobre las operaciones de las entidades sujetas al ámbito de control gubernamental, ya hablamos del ámbito, aunque sea secreta, necesaria para su función. Esto comprende el acceso directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control. Entonces nosotros podríamos decir que en este artículo muy claramente dicen que la Contraloría puede revisar todo, pero acá hay algunas excepciones, ¿no? Por ejemplo, la reserva tributaria, todavía no tenemos la atribución de revisar la reserva tributaria, y eso también ha sido muchas veces un obstáculo para poder determinar ciertas presuntas infracciones o ciertas presuntas irregularidades. La reserva tributaria solamente se puede revisar a través de la evaluación o la investigación en el marco de un proceso a través de fiscalía o Poder Judicial. Eso es, ¿no? Pero adicionalmente a lo que acabamos de observar en este artículo, tengo que decirles que si bien es cierto, tenemos un acceso irrestricto, que con eso resume toda la atribución que tiene la Contraloría, pero también es cierto que no es que nosotros podamos pedir totalmente todo en el marco de la discrecionalidad, todo lo que se nos ocurra, porque tampoco es así, ¿no? Es decir, nosotros cuando realizamos o solicitamos información siempre tiene que estar debidamente motivada, es decir, tiene que estar en el marco de un servicio de control, en el marco de un servicio relacionado, o que esté debidamente motivado por alguna situación, como por ejemplo una denuncia ciudadana, etcétera, que debe ser comunicada y notificada al funcionario público que va a ser materia de revisión. ¿Por qué? Porque si no, la interacción que vamos a tener con el servidor o el funcionario con el que estamos interactuando no va a ser de repente, va a generar ciertas reservas. Por eso es que es muy importante, si bien es cierto tener claro cuál es la atribución de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, también hay que tener muy claro en qué contexto se está pidiendo la información y para qué, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Un servicio de control? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un servicio relacionado? Y tener muy claro cómo vamos a interactuar, ¿no? Siempre hay que ser cordial y amigable con el funcionario o con el servidor público con el que vamos a tratar, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Las formas de control gubernamental. Acabamos de decir al comienzo nada más cuando decíamos el marco normativo,
que si bien es cierto, hemos hablado de la 27785, la ley de creación de la Contraloría, del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, también hemos hablado un poco de control interno. Entonces, cuando hablamos de la forma de control gubernamental en el marco de la 27785, tenemos que decir que hay una forma de control, que es el control interno, que es a acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior, y esta siempre, siempre está a cargo de la propia entidad, lo que llamamos el autocontrol. Y tenemos la forma externa, que son los conjuntos de políticas, normas, metodologías, métodos y procedimientos técnicos que se aplica por la Contraloría General de la República u otro órgano del propio sistema o que haya sido encargado por la propia Contraloría. ¿Y cuál es la finalidad? En el marco, cuando hablamos de control interno, la finalidad es la gestión de sus recursos y bienes y operaciones que se realice de manera correcta y eficientemente. ¿Lo puede hacer la propia entidad? Por supuesto que sí, porque para eso ya vamos a ver que está el sistema de control interno. El control interno, en realidad, muy bien aplicado, no habría oportunidad o no debería dar pie para que luego haya el control posterior, porque solo con una buena implementación del control interno, la gestión debería ser lo más eficiente que pueda haber. Y la finalidad del control gubernamental de forma externa, bueno, supervisar, vigilar, verificar que la gestión, captación y el uso de los recursos y bienes del Estado y operaciones se efectúa de manera correcta y eficiente. Acá vamos, mire, si ustedes hacen un match, la finalidad de la forma de control externo está muy asociada a lo que hemos descrito al inicio de la presentación. Pocas veces cuando hablamos de control gubernamental no mencionan los servicios relacionados. Yo sí quiero mencionarlo y les voy a explicar por qué. Quiero hablar de los servicios relacionados antes de pasar a los servicios de control, porque el servicio relacionado, aparte de su importancia, tiene dos ramas, dos productos muy, muy importantes y potentes. Entonces, primero les voy a decir la definición la he sacado de la propia norma de control gubernamental, ¿no? ¿Qué te dice? Los servicios relacionados están vinculados a los procesos de carácter técnico y especializados derivados de atribuciones o encargos legales que generen productos distintos a los servicios de control previo, simultáneo y posterior. Entonces, en el caso del control previo, simultáneo y posterior, los productos casi siempre están definidos, que son los informes, ¿no? Y que son llevados a cabo por los órganos del Sistema Nacional de Control con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control gubernamental. ¿Qué más dice? La información generada como resultado de un servicio relacionado puede utilizarse para la programación de servicios de control, los cuales deberán precisar en sus antecedentes la referencia de dicho resultado. Esto es lo medular. Este punto de acá es el medular y la razón de ser en realidad de un servicio relacionado, ya van a ver por qué. ¿Qué más dice? El objeto, la finalidad, las características, así como el desarrollo de los servicios relacionados, se sujeta a la normativa específica que al efecto establece la Contraloría General de la República para su realización, que es de aplicación de acuerdo a lo previsto en las normas generales de control gubernamental, en lo que resulte pertinente. Se usan las tecnologías o metodologías que se establecen en nuestros propios instrumentos internos que tenemos para esos fines, ¿no? El perjuicio de sus funciones, el personal del Sistema Nacional de Control debe hacer uso de los mecanismos tecnológicos implementados por la Contraloría General de la República. Esto comprende el uso de medios electrónicos para el análisis de información, medios de comunicación, de notificación y mecanismos similares, además de esto, considerar la aplicación a los servicios de control y servicios relacionados de técnicas de tecnología de inteligencia artificial. Acá ya se están yendo un poco por las ramitas. Pero les explico por qué es tan importante. Como les dije, el punto 2 es lo más importante de un servicio relacionado. Y es que a partir de un servicio relacionado se genera insumo para un servicio de control, ¿no? Dos productos muy importantes o dos servicios muy importantes en el marco de un servicio relacionado. El primero, que lo han aprobado, la directiva, el instrumento interno lo han aprobado el año pasado. El primero, el servicio de recopilación. Como su nombre lo dice, el servicio de recopilación es aquel servicio relacionado que lo que va a hacer es presentarse al titular de la entidad y decirle, bueno, voy a empezar un servicio de relacionado y te voy a pedir información respecto a esto, esto, esto.
tiene plazos, tiene 20 días para que el producto resultante, que es un informe, le pueda decir al auditor si amerita, hay indicios razonables o no para realizar o programar un servicio de control. Miren qué importante que es esto, ¿no? Porque antaño tú comenzabas a buscar, o de repente por ahí, por los niveles de incidencia, de denuncia, o de repente solo por encargo, solamente la Contraloría General de la República, a través de las gerencias correspondientes, te decía qué es lo que tú ibas a hacer como órgano de control institucional, por ejemplo. Pero ahora no, ahora tú tienes la atribución de la revisión, por ejemplo, de un hecho. Tú adviertes que podría haber alguna situación adversa en otro aspecto que no necesariamente está relacionado a lo que ves de manera focalizada, entonces puedes iniciar un servicio relacionado. Los planificas, nos dan un número mínimo al año y los tienes que realizar dentro de los 20, máximo 22 días, teniendo tu informe, y a partir de eso tendrías toda la justificación para hacer un servicio de control. Y el segundo producto, que es súper importante y que también resulta siendo un insumo, y que el procedimiento y la sola evaluación de este producto ya genera cierto malestar muchas veces en el funcionario o servidor que viene siendo en materia de revisión, es la denuncia ciudadana. No es muy difundida en las capacitaciones, pero a partir de las denuncias se hacen servicios de control y se sacan informes de control. Ustedes, si tienen la iniciativa de buscar nuestra bitácora de informes, nuestro servicio de informe de control que es transparente, donde se publican todos los informes que salen a través del Sistema Nacional de Control, van a ver que en gran medida hay orientación a oficio, y las orientaciones a oficio hasta un servicio de oficio posterior sale a partir de una denuncia. Porque la evaluación de una denuncia en una segunda etapa, aparte de la recepción, es decir, si cumples o no cumples con los requisitos para que lo pueda ver la Contraloría, en la segunda etapa de evaluación hacemos actos de recopilación. Y ahí se determina si hay indicios razonables para continuar con un servicio de control. Entonces, esto de acá yo quería mencionárselos porque es súper importante y casi no los tocan en las capacitaciones. Entonces, vamos a seguir acá. ¿Cuáles son los tipos de control que hay? Control gubernamental. El control previo. El control previo es muy objetivo, muy realidad, muy focalizado y se dan en situaciones muy específicas. ¿Cuál es el objetivo? Es identificar de manera preliminar los riesgos de desempeño, corrupción o conflicto de intereses que generen en perjuicio al Estado peruano antes de desarrollar una acción o un proceso. En este caso, la Contraloría General de la República es la encargada de brindar autorización, y en realidad es una opinión, en dos casos específicos. El primero, en la firma de las adendas por parte del Estado peruano con montos superiores al 15% del precio inicial de un proyecto. Estamos hablando de obras, ¿no? Debe ser sustentado y comunicado por la entidad a la Contraloría General de la República para recibir las recomendaciones pertinentes. Es importante que tengamos claro que esto no exime del control posterior, es decir, puede haber una opinión ya realizada y posteriormente puede ser revisado igual el tema, ¿no? Luego, también sobre las adendas de los contratos de supervisión de obras, sin embargo, aclara que estas recomendaciones no son vinculantes, es decir, no es como las opiniones del OCE, que una vez que se emite esta opinión, se tiene que aplicar en todos los casos, porque no es así, ¿no? Y igual con lo que es endeudamiento externo, ¿no? Dice, asimismo, en los casos que el Estado se tiene que endeudar, el Ministerio de Economía y Finanzas debe enviar un expediente de endeudamiento público a la Contraloría General de la República para su conocimiento y la Contraloría opina. Opinión no vinculante. Lo igual en el marco de una EPP. Estas opiniones comenzaron a darse en el año 98, si mal no recuerdo, y siempre ha tenido esta lógica, ¿no? Un poco generó controversia al inicio cuando se implementa esta atribución de la Contraloría, porque dicen, bueno, tú no puedes ser juez y parte, ¿no? Tú no puedes dar una opinión previa de viabilidad y luego la vas a supervisar, pero en realidad no es así, porque nosotros, como todo
proyecto tiene etapas. Entonces, en una etapa preliminar uno puede dar una recomendación o una opinión favorable y posteriormente, en el marco de la ejecución, puedes advertir que hay presuntas irregularidades, ¿no? El control simultáneo. Acá es muy importante hablar del control simultáneo porque si ustedes revisan nuestra bitácora de informes o nuestro servicio en línea de informes, ustedes van a ver que el 70% son orientaciones de oficio o visitas de control o algún servicio en el marco del control simultáneo, que ahorita vamos a ver cuáles son. ¿Y por qué? Porque este ha sido hace más o menos pues unos 6, 7 años atrás un cambio, un viro que dio la Contraloría General de la República para darle más oportunidad al acompañamiento, al generar riesgo y no necesariamente a determinar responsabilidades, porque determinar responsabilidades implica que ya hubo la infracción, que no se detectó de manera oportuna y que no se tomaron ninguna medida correctiva ni preventiva. Y es por eso es que es tan relevante la realización del control simultáneo. El control simultáneo se realiza durante la ejecución de un proceso de la gestión pública, durante la prestación de un servicio o la ejecución de una obra. En esta etapa se realizan verificaciones de la ejecución de una acción en curso. Por ejemplo, el operativo del inicio del año escolar puede verificar cómo se desarrolla la distribución de material educativo, distribución de tablets en los colegios públicos. Se verifica que se cumplan los protocolos, se envía un informe para estar al tanto y se puedan tomar las medidas. Busca alertar para que sobre la marcha se puedan hacer ajustes o no de lo que se viene alertando. Puede realizarlo un órgano de control institucional, porque es integrante del Sistema Nacional de Control, o la propia Contraloría General de la República. Como ejemplo, en el año 2017, con la finalidad de acelerar el proceso de reconstrucción del norte, tras el fenómeno del Niño Costero, la Contraloría implementó un nuevo control denominado el control concurrente. El control concurrente es parte del control simultáneo, sí, es parte del control simultáneo. Y este control simultáneo alerta riesgos de ejecución en los proyectos de reconstrucción a través de un equipo multidisciplinario, ¿no? Hace muy poco salió en un programa periodístico, oye, ¿por qué el control concurrente cuál es el beneficio concreto? Bueno, nuevamente, el control simultáneo y también el control concurrente, que es parte del control simultáneo, tiene el objetivo de alertar. Pero recordemos siempre que la Contraloría, el Sistema Nacional de Control puede alertar, puede generar riesgo, pero quienes van a tomar las medidas correctivas y preventivas es la propia entidad. Entonces, ahí siempre vamos a tener digamos que una dificultad en ver resultados concretos de este tipo de servicio, ¿no? El servicio de control simultáneo tiene algunas modalidades, yo acabo de decir. Control concurrente para proyectos, obras públicas. La visita de control, la orientación de oficio y otros que se establezcan. Ponemos otros que se establezcan porque es totalmente factible y viable que en el interín, siendo innovadores y buscando siempre la mejora continua, saquemos nuevos productos y servicios de control, como fue el caso del control concurrente. Les voy a poner un ejemplo de control simultáneo, habida cuenta que hemos dicho que es aproximadamente el 70% de los productos que emite la Contraloría General de la República, ¿no? Este producto, este informe, por favor les voy a pedir que presten mucha atención porque a partir de esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este informe lo que hizo fue generar riesgos a partir de una situación adversa y sin determinar responsabilidad, sí se advirtió la necesidad de tomar medidas correctivas y preventivas. ¿Cómo se titula este informe? Verificación de la gestión de accesos, privilegios, credenciales para la administración de redes computacionales del Instituto Metropolitano de Planificación. Yo mismo realicé este informe, ¿no? ¿Y qué cosa advertimos? De manera concreta, la entidad, al momento de la revisión, no contaba con instrumentos internos normativos, que cuando hablamos de instrumentos internos hablamos de directivas, guías, lineamientos, ¿no? No contaba con instrumentos internos, normativos internos para la gestión de los accesos, privilegios, credenciales para la administración de redes computacionales.
Y esto generaba riesgo de vulneración a la información almacenada a través de soportes tecnológicos, data, copias de respaldo, servidores, ataques de virus, colapsos de la red u otros que incidía o ya había incidido en la seguridad y sostenibilidad de las labores de los órganos en línea de esta institución que se estaba siendo revisada. Se había advertido que habían sido materia de 2 ataques de virus, que una información que había costado que estaba, una información que estaba en el marco de un proyecto que había costado millones, se había puesto en riesgo y que no funcionaban bien los backups. Entonces, a este punto, siendo un servicio de control simultáneo, como yo he manifestado, se le da la oportunidad al funcionario público, se le advierte lo que sea, valga la redundancia, advertido o encontrado, y se le da la oportunidad en un plazo de muy corto además, pero que puede ser ampliado hasta 45 días, de que pueda implementar una medida correctiva y preventiva. En este caso, con todo gusto, le tengo que decir que automáticamente se aprobaron 5 directivas que permitió no solamente hacer un buen filtro de quiénes iban a ser los servidores que podían tener privilegios y accesos a la información, sino contar con una supervisión permanente para los ataques de virus y la custodia de la información a nivel de mecanismos electrónicos y virtuales, ¿no? Ese es el objetivo de eso. Le pongo como ejemplo porque ese es el objetivo claro de qué es un control simultáneo y qué pretendemos o a dónde queremos llegar, ¿no? En tanto, vamos a poner un ejemplo de control concurrente. Hemos dicho que son puros proyectos y obras y como pueden ver, todo, este es el buscador de informes. Todos estos informes que están acá corresponden al control concurrente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿Dudas? Voy a dejar un ejercicio. ¿No tenemos preguntas? Doctora, hay una pregunta por Escucho. parte de nuestro compañero Joselo. Perdón, Juan Francisco, ¿deseas que te active el micro para que le puedas preguntar de forma Con directa? todo gusto, claro. Ya, la pregunta está en el chat y A ver. dice, ¿qué es el nivel de discrecionalidad de la Contraloría? A ver, vamos a regresar en la lámina. Esto, permítame un segundo, por favor. Estimados participantes, ahorita la doctora va a continuar con la sesión del día de hoy. Estimados participantes, en unos momentos la doctora se estará conectando para continuar con la sesión del día de hoy. Doctora, ¿me escucha? Pero tienen que habilitarme el audio, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, mil disculpas por la interrupción. Ya, listo. Pero a ver, tenía una pregunta y voy a nuevamente compartir la pantalla. La pregunta era la discrecionalidad, respecto a la discrecionalidad.
Y nosotros hablamos en la lámina 7 respecto a las atribuciones. Y también había dicho yo que si bien es cierto, la Contraloría tiene amplias atribuciones respecto al acceso a la información, también tiene que ser muy cauta en el ejercicio del control gubernamental respecto a cómo voy a ejercer yo esta atribución. Y ahí vamos al campo de la discrecionalidad. Habíamos dicho que es importante que toda la actuación de la Contraloría General de la República esté debidamente motivada, porque las atribuciones están, pero siempre hay que ser prudentes y razonables en el manejo de las atribuciones, en el ejercicio del control gubernamental, para nunca dar la impresión de un hecho arbitrario o un exceso, ¿no? Entonces, en la propia norma, en la propia 27785, en el artículo 9, si seguimos leyendo hasta el 11 inclusive, señalan en qué circunstancias y cómo debemos enfocar las atribuciones, que debemos ser focalizados cuando vamos a pedir algún tipo de información, ¿no? Entonces, la discrecionalidad en control gubernamental tiene que estar sumamente manejada y gestionada. Y además tengo que decirles y comentarles que nosotros estamos permanentemente sujetos a supervisión. Es decir, nosotros supervisamos al sector público, sí, pero el propio servidor de la Contraloría General de la República, aquellos que ejercemos control gubernamental, estamos siendo permanentemente supervisados, tanto en la calidad de los productos que emitimos, como en las acciones o la actuación que realizamos, ¿no? Tan es así que tenemos a nivel aplicativo el manejo y el reporte de toda nuestra actuación, desde horas hombre hasta qué productos estamos viendo o qué temas estamos viendo y por qué, ¿no? Me dice Luis que quisiera si yo podría hacer un resumen. Te voy a pasar, Luis, luego un pequeño resumen y en el ejercicio lo van a poder tener de manera concreta, porque va a ser mucho más sencillo aplicar el control gubernamental ustedes mismos y poder hacer un resumen de lo explicado hasta el momento, habida cuenta que vamos media hora más. ¿Alguien más? Tenemos acá Olinda. Olinda, adelante, por favor. ¿Le puedes dar uso a la palabra a Olinda Ramos, por favor? Sí, doctora. Gracias. Hola, doctora, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Olinda. Bien, acá como para aclarar un poco, usted hablaba de las relaciones que no son las relaciones de servicio, perdón, los controles de Los servicios servicio. relacionados. Exacto, ¿ya? Ya. Me gustaría que hable más de esa parte, en dónde encaja, y sí, efectivamente, de repente un resumen, algunas personas de repente hemos asistido a otras clases, Ya. pero un resumen más Es bueno, completito, claro, tu pregunta es muy buena. como para ver, ¿sabe qué? Digamos, en dónde encaja cada uno y que la gente también sepa que, por ejemplo, están los monitores ciudadanos. Está la Ya. participación ciudadana y los Es parte OSI. de... Exacto. El La monitores diferencia. ciudadanos, los informes de monitores está enmarcado en un servicio relacionado. Exacto. ¿Cómo encaja? Bueno, complementa. Como yo dije en la propia descripción de un servicio relacionado, que poco lo tocan en las capacitaciones de control, por eso les levanta a ustedes la ceja, ¿no? ¿Y qué servicio relacionado? ¿Por qué? Primero, establecer que es un rol preponderante y uno de los que más protagonismo ha tenido y a partir de precisamente lo que tú acabas de decir, por ejemplo, la participación ciudadana, los monitores ciudadanos, y todos este tipo de nuevos productos y proyectos que tiene la Contraloría General de la República. Medular, ¿por qué? Porque como he dicho, a partir de un servicio relacionado que complementa o es la base o la premisa para un servicio de control,
lo complementa, ¿por qué? Porque a partir de un servicio relacionado, podríamos tener elementos para, o información suficiente para afirmar que amerita un servicio de control. Recordemos siempre que así como nosotros verificamos el uso correcto, eficiente de los recursos del Estado, nosotros debemos hacer lo propio. Entonces, ¿cómo haríamos un servicio de control sin una actividad previa que me diga, y no solamente que me diga, sino que me dé sustento y evidencia de que verdaderamente voy a ser eficiente y que merita hacer un servicio de control? Ojo que un servicio de control tiene su costo, ¿no? Horas hombre, cuando vas a ir a hacer trabajo de campo, viáticos para trabajo de campo. Entonces, el servicio relacionado es muy noble en el sentido de que te permite recopilar la información in situ, porque aparte tenemos guías de auditoría que puedes aplicar, como ir, hacer una encuesta, hacer una entrevista, verificar in situ ciertas situaciones si lo ameritasen, pero además te permite usar la interoperabilidad, los mecanismos que tenemos a través de soporte tecnológico. Entonces, yo podría, a través de mecanismos virtuales, pedir información o acceder a información. Te pongo un ejemplo sencillísimo. Yo podría entrar a una plataforma del OCE, ingresar número de RUC y validar si un CAS ha hecho servicios de control en un periodo de tiempo que estaba trabajando. ¿Qué te parece? Y eso puede ser en el marco de un servicio relacionado, de recopilación. Pido la data, pásame la data. Y entro y lo busco y sale mi lista de aquellos que, teniendo un vínculo laboral, por ejemplo de CAS, han realizado servicios como locadores en otro lugar, por ejemplo. Entonces, a partir de eso, en el marco de servicios relacionados, yo voy a determinar, voy a afirmar o voy a generar riesgo. No, lo que voy a hacer es recopilar información para obtener insumos suficientes para hacer un servicio de control. Entonces, ahí es donde encaja y se complementa perfectamente. A ver, tengo otra preguntita más. Me gustaría muchísimo que como Linda se animen a decirlo. Voy a ver. Vamos a ver nuevamente. Muchas gracias, Olinda. Espero haberte contestado. Martín, ¿qué rol cree usted que debería cumplir la sociedad en acciones de control gubernamental? Importantísimo. Por favor, participación ciudadana. Denuncien. Denuncien. ¿Qué tiene que tener? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una denuncia? Que puede ser anónima, además, muy sencillo, muy claro. Te tiene que decir qué pasa, cuándo pasa o pasó, dónde, o sea, número de entidad y ubicación geográfica, presunto responsable de ser posible. Esos 4 elementos. Y ustedes pueden denunciar. Y la participación ciudadana es vital. Yo he tenido la oportunidad de hacer campañas, por ejemplo, en el año 2017. Postula con la tuya. Y qué importante era, había distritos líderes en la participación ciudadana, y eso habla mucho del compromiso que tiene el ciudadano de decir qué cosa está pasando acá o allá. Y por supuesto las instituciones públicas también tienen un compromiso, y muchas veces no lo recordamos bien, de comunicarnos y invitar y capacitar y decirle al ciudadano cómo puede denunciar un hecho, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la participación ciudadana. Ahora, monitores ciudadanos, etcétera, que la Contraloría General de la República permanentemente está viendo convocatoria para que participen, y son acciones de orden cívico, ¿no? A ver, siguiente. Muchas gracias, Martín Saavedra. Iris Mesa, ¿qué función cumple el Colegio Veterinario para el Bienestar Animal para la Sociedad? Los gremios tienen un rol diferente al de la Contraloría. ¿Podemos trabajar articuladamente? Sí, podemos trabajar articuladamente. Ellos pueden colaborar con nosotros con marco normativo, o asistiéndonos o absolviendo consultas de orden técnico muchas veces, o de repente también haciendo un trabajo conjunto para ver presuntas irregularidades con aquellas instituciones que tienen que ver con este tipo de servicio. Pero el gremio, como el Colegio de Veterinario, el Colegio de Abogados, tiene un rol diferente
a la Contraloría General de la República. Muchas gracias, Iris. José Mejía, ¿la Contraloría puede intervenir en el supuesto de vulneración de los derechos de los trabajadores de alguna entidad pública? José, sí, solo sí, esta vulneración pasa de ser no solamente la vulneración al trabajador, sino además pasa por un incumplimiento de marco normativo que podría devenir en una afectación a la propia entidad, porque acordémonos que la Contraloría General de la República vela por el correcto uso de los bienes y recursos del Estado. Pero muchas veces el ciudadano tiene una situación que te afecta en lo particular y sin embargo está en un contexto o en una situación que también es una inobservancia, un marco normativo, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si no hay otra pregunta, puedo seguir. ¿Alguna otra pregunta? Para dejarles el ejercicio, miren, ya no nos falta mucho. Quiero dejarles un ejercicio donde ustedes van a ver claramente cómo funciona la lógica de Contraloría General. Entonces, seguimos. Vamos a hablar muy rápidamente del control posterior. Voy a subir esta ventanita porque no me va a dejar ver por acá. Ya. Durante el control posterior, además, la Contraloría y los órganos de control institucional participa un nuevo actor, ¿no? Los órganos de control externo, que en esta etapa se realizan auditorías financieras. En las auditorías financieras casi todas las realiza la SOA, la Sociedad de Auditoría. Auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño. A través de una auditoría financiera se busca verificar la racionalidad de los estados financieros y presupuestales anuales de las entidades públicas. Son los auditores externos quienes realizan este tipo de control en el que se controla el manejo adecuado de los recursos del Estado. Todos los informes de auditoría financiera están publicados también en nuestro buscador de informes. La auditoría de cumplimiento, como su nombre mismo lo dice, se realiza anualmente por una comisión auditora conformada por los integrantes del OSI o de la Contraloría General. En este tipo de control se busca identificar si se han cumplido los resultados y las metas trazadas por la institución durante el año anterior, ¿no? Además, el adecuado uso de los recursos y cumplimiento de las normas. Básicamente, su propio nombre lo dice. Una auditoría de cumplimiento hace un match con el cumplimiento de marco normativo y siendo un control posterior, lo que ve es el efecto del presunto incumplimiento si es que hubiese, ¿no? El control gubernamental es una de las funciones del Estado de vital importancia que ayuda en la labor de tener el aparato estatal con gestión de calidad, honestos e íntegros, ¿no? La auditoría de desempeño. La auditoría de desempeño, fíjense, la han puesto casi al mismo margen de la auditoría de control posterior. Sin embargo, en la auditoría de desempeño no se determinan responsabilidades. Solo se determinan responsabilidades en el marco del control posterior. En la auditoría de desempeño, como en el control simultáneo, no se determinan responsabilidades. La auditoría de desempeño tiene como la finalidad contribuir a una mejora de la gestión pública. Mientras en las auditorías financieras y de cumplimiento se identifican responsabilidades, lo acabo de decir, administrativas. En la auditoría de desempeño solo se plantean recomendaciones para la mejora de la propia gestión. Analiza procesos, identifica qué procesos podrían mejorarse, qué procesos están marchando bien y dónde hay un espacio de mejora. Esta es una auditoría más de acompañamiento y trabajo conjunto que permite mejorar el servicio. Tan es de trabajo conjunto, señores, que muchas veces es a pedido de parte, es decir, la propia entidad manifiesta su voluntad o su intención de que se realice o se ejerza una auditoría de desempeño. Muy saludable es la auditoría de desempeño, muy orientadora además, y deja siempre una buena escuela respecto a cómo debes gestionar mejor tus recursos, ¿no? Y bueno, habíamos dicho que al inicio que las normas de Contraloría, la norma de control gubernamental, la 27785, la ley, estaba acompañada de con un soporte de 3 normas relacionadas a control interno. ¿Y por qué? Porque en el control simultáneo habíamos dicho que básicamente lo que se pretende es generar riesgo. Y cuando hablamos de generar riesgo, indefectiblemente tenemos que hablar de control interno, ¿no? ¿Por qué? Porque el control interno es un proceso integral de gestión. Yo siempre digo que para control interno debería tenerse un diplomado solo de control interno para que se quede muy bien
fidelizado en los servidores y en los estudiantes, ¿no? Es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, siempre el titular es el primer responsable, los funcionarios y los servidores de una institución pública, diseñado para enfrentar los riesgos de las operaciones de gestión y para dar seguridad razonable para el logro de los objetivos. El control interno también tiene tipos. El control previo y simultáneo compete exclusivamente a las autoridades y funcionarios de servidores públicos. Acá vienen pues los diagnósticos, ¿no? ¿Cómo está la entidad? ¿Hay ausencia de instrumentos internos? No. ¿Tienen procedimientos? No. ¿Tienen mapa de procesos? No tiene mapa de procesos. ¿Cómo vamos? ¿Tienen metas? ¿Cumplen las metas? Y también tenemos el posterior. Compete a los responsables superiores del servidor o funcionario ejecutor en función del cumplimiento de disposiciones establecidas. Asimismo, compete al OSI los planes y programas anuales, porque es el OSI el que supervisa el cumplimiento del control interno. Los componentes del control interno son los que ustedes ven acá, que están en el marco de la ley 28716, que como les digo y les repito permanentemente, va de la mano y articula con el control gubernamental, que es el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control gerencial, el sistema de información y comunicación, actividades de prevención y monitoreo, eso nos lo hacemos nosotros, los seguimientos de resultados y los compromisos de mejoramiento. Un poquito para que, es bastante largo, pero un poquito para que vean qué significa cada uno de los componentes. Les puse este cuadrito. Vamos a ampliarlo un poquito, porque ya. El ambiente de control se refiere al conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado control interno en la entidad. Es de aplicación transversal, ¿no? Eso es muy importante siempre, transversal. El control interno se aplica transversalmente, es decir, va a todas las unidades orgánicas y a todos los integrantes de una institución pública. Todos están involucrados, en la actividad mínima hasta la actividad de mayor relevancia o responsabilidad. La evaluación de riesgo se refiere a un proceso permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos. El riesgo es la posibilidad que un evento ocurra o afecte adversamente los objetivos de la institución. Finalmente, las actividades de control que se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos por la entidad para disminuir los riesgos, todo va a estar relacionado a riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos. La información y comunicación, qué importante es que la información y comunicación no solamente a nivel externo, sino a nivel interno, ¿no? La difusión permanente, constante y sostenida de los instrumentos internos, actualizaciones y las reglas de juego para con los colaboradores, ¿no? Y se refiere a la información interna y externa que requiere la entidad para llevar a cabo las responsabilidades de control interno que apoyen al logro de sus objetivos. Acá quiero hacerles una nota, fíjense. En gran medida, cuando tú haces una auditoría, ¿no? O sea, una visita de control, un servicio de control o una recopilación de información, y respecto a una denuncia y tú ves que hay una irregularidad, casi siempre cuando tú entrevistas a los servidores, aluden desconocimiento, ¿no? Cuando vas a determinar responsabilidades hablamos de dolo de conocimiento, aluden desconocimiento. Entonces, acto seguido, tú dirías, si el servidor público con el que estoy entrevistando, que está encargado de este procedimiento, alude desconocimiento, ¿qué quiere decir? ¿Qué está fallando ahí? ¿No? Esto, información y comunicación. No pareciera que sea tan relevante, pero lo es. Y lamentablemente muchas veces cuando uno revisa nuestro contrato y dice que está sujeto a, por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, o el reglamento de organización y funciones, o las normas de disciplina, interacción y qué sé yo, y esta nunca se te alcanzó, si tú firmaste que estás sujeto a eso, eres en gran medida o puede ser responsable de una situación, pero con gran participación de la entidad por haber omitido la difusión de manera oportuna o haberte entregado esta información y no haberte hecho firmar que la recibiste, ¿no? Entonces, para que vean que control interno es
súper importante y es transversal. Bueno, y finalmente el componente de supervisión que se refiere al conjunto de actividades de control, incorporación a los procesos de operaciones de supervisión de la entidad con fines de evaluación de mejora continua. Acá tiene el ejercicio. Hasta acá hay una pregunta, porque les voy a dejar un ejercicio muy sencillo en realidad, muy sencillo, y que les va a permitir a ustedes entender cuál es la lógica de control cuando les toque a ustedes ser servidores públicos o si ya lo son. ¿Preguntas hasta acá? ¿Sí? ¿Ninguna pregunta? Bien, entonces, seguimos. Chat, a ver, el chat. ¿Cuál es el tipo de control que ejerce la Contraloría sobre el Congreso? Bueno, sobre el Congreso nosotros tenemos ahí unas restricciones que la propia norma lo dice, ¿no? Y que es muy criticado siempre. Los congresistas, por ser elegidos por voto popular, antes esta misma restricción las tenían los gobernadores, los alcaldes, etcétera, tienen una serie de restricciones. Recordemos que pues nuestras normas las aprueban los propios congresistas, ¿no? Y sin embargo, respecto al uso de recursos, como ustedes han podido advertir en algunas noticias que hemos recibido en estas últimas fechas, también se revisan y se realizan, pero desde mi perspectiva personal debería ser con la misma peso y con la misma energía que se realiza en otras instituciones públicas. ¿Y quién controla la Contraloría General de la República? El Congreso. El Congreso. Nosotros tenemos que hacer informes de cumplimiento de metas semestralmente y anualmente. El Contralor General de la República va y da informes, pero además todas las instituciones públicas, incluida la Contraloría General de la República, tiene trimestralmente que reportar respecto a cómo se han utilizado los recursos públicos. ¿A través de cómo? Acabamos de hablar de procesos. Los procesos tienen procedimientos, los procedimientos tienen actividades, las actividades tienen metas e indicadores, con cumplimiento de indicadores. Siempre va a haber un nivel de insatisfacción respecto a la función de la Contraloría, porque se tiene la percepción que solo el hecho de ejercer control debería tener un efecto o un resultado más palpable, y lamentablemente nosotros somos parte de un engranaje, porque lo que nosotros podríamos hacer es determinar que hay indicios razonables de la comisión de una presunta irregularidad o presunto delito, pero no determinamos de manera concreta este delito, porque para eso está la Procuraduría Pública, que lo eleva a Fiscalía de la Nación, y posteriormente, y después de mucho tiempo lamentablemente, porque se dilatan los plazos, llega al Poder Judicial. Se podría demandar, muchas gracias, te agradezco, José Mejía. Y Iris Mesa, se podría demandar a un alcalde por omisión de funciones, ya que de acuerdo a la ley indica que el gobierno regional y municipales deben realizar protecciones. Por supuesto, si hay un marco normativo que están observando y que tú tienes claro cuál es, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos con el ejercicio. A menos que haya cualquier otra pregunta, por favor, me lo haces saber. Te voy a rogar que me apoyes, Joana, en cuanto alguien quiera hacer uso de la palabra. El ejercicio comprende lo siguiente, ¿no? Un ciudadano del distrito de León, es un distrito ficticio, por supuesto, denuncia que la municipalidad del distrito no le habría autorizado la construcción de un cuarto piso en su predio, pese a que su vecino, que presentó la misma solicitud casi de manera simultánea, sí ha accedido a una autorización para la construcción con las mismas características, lo que considera una arbitrariedad. De las indagaciones realizadas por el auditor que recibió la denuncia, se toma conocimiento que no habría ningún procedimiento o instrumento interno aprobado por la entidad para esos fines. Por lo tanto, no existiría irregularidad. O algunas recomendaciones para realizar el ejercicio, pero básicamente lo que quiero es que vean este cuadrito. Esta es la lógica que se usa para el análisis de un hecho, de un presunto hecho adverso, una presunta irregularidad, y cuándo podemos determinar que podría haber o no una irregularidad, o si no, en su defecto, generar riesgo, ¿no? Bueno, cuando sabemos la situación adversa, que acá hemos visto, ¿cuál es la situación adversa? Bueno, que están diciendo que a dos personas en las mismas condiciones tienen resultados diferentes. Un vecino se le denegó
la licencia y el otro vecino sí, ¿no? Siendo que el recurrente afirma que las situaciones han sido las mismas, las condiciones han sido las mismas. El criterio, bueno, el criterio, el servidor público, el funcionario público dice, bueno, yo no tengo ninguna directiva, no he vulnerado nada. Pero entonces ahí nos vamos a la ley de procedimiento administrativo general, ¿no? Yo acá les he puesto de ejemplo las leyes. En el caso del procedimiento administrativo general, cuando no hay una directiva o un instrumento interno de la propia entidad, pues nos vamos a la norma general, que tiene que haber un principio de procedimiento administrativo, un principio de verdad material, un principio de predictibilidad. Es decir, predictibilidad quiere decir que si hay situaciones similares, con condiciones similares, con requisitos similares, el resultado debería ser similar. Un principio de confianza legítima, es decir, que el ciudadano sepa o tenga certeza de que están actuando o están gestionando correctamente. Y un principio de privilegio de controles posteriores, es decir, si no hay, pues, como acaba de manifestar el funcionario, no tengo una directiva, no tengo nada, no he observado nada yo, ¿qué cosa se controla? Entonces ahí, hace un momento me hicieron una pregunta sobre discrecionalidad. Acá hay un exceso de discrecionalidad. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué opinarían ustedes? ¿Cuál piensan de estas normas que estoy citando acá? ¿Qué sería el principio que más relevancia tendría? ¿Y cuáles considerarían que sería la norma vulnerada? Les pongo nuevamente el ejercicio. Dos ciudadanos, vecinos, presentan una solicitud de manera simultánea, una autorización de licencia para construir. A uno de ellos le dan, a otro no le dan, y se queja porque considera que es un acto arbitrario y además también genera suspicacia, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ¿quién quiere levantar acá? Ha levantado la mano, estoy peleando yo con esta pantalla. A ver. A ver. Doctora, Sí, quería opinar. ¿cómo no? Mire, a ver, me voy a poner voy a simular una realidad, ¿no? Ya. Si yo fuera la auditora y tendría que ir a averiguar, y bueno, hay un empleado que ha dado el permiso a un ciudadano y yo tendría que indagar si el mismo empleado u otro le negó al vecino. Porque si es el mismo trabajador o servidor, él mismo se estaría contradiciendo. No sería un argumento para mí o para él mismo que nada lo norma, no tiene una normatividad. Porque ya hablando de la realidad, él mismo estaría faltándose si los dos han pedido lo mismo, ¿no? Entonces, yo me llevaría en ese caso de la primacía de la realidad, de lo que se está viendo, ¿no? Claro, efectivamente, yo no creo que haya alguna municipalidad que no tenga las leyes mínimas también, ¿no? Como hablaba usted, la gente aduce que desconoce o que nunca le dijeron, etcétera. Pero creo que ese es un buen tema para tratar de que no sea una justificación a futuro, ¿no? De repente, por ahí modificar en algo las leyes, ¿no? Más prevención con ello. Mira, muchas gracias, Olinda. Les comento un poquito. Este cuadrito de acá es un ejercicio que yo sí o sí le dejo a mis auditores cuando los estoy formando. Cuando se están formando para ser auditor, este es un ejercicio básico. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho, Olinda, aunque te parezca mentira, hay algunas instituciones que no, inclusive que no son tan pequeñas o tan recónditas, porque uno muchas veces puede imaginar que cuando hay una brecha territorial, ¿no? De repente hay más ausencia de marco normativo interno, lo que hemos dicho, instrumentos internos, porque la norma general está acá, ¿no? La he puesto para que ustedes puedan verlo. Pero sí hay ausencia, y cuando hay ausencia hay mucha discrecionalidad. Mucha discrecionalidad. Entonces sí hay situaciones adversas. Yo he visto una institución acá en Lima, que me ha tocado supervisar, que hay ausencia de instrumento interno y dos
profesionales sobre un mismo tema de una misma unidad orgánica han tenido dos opiniones diferentes porque cada uno, y cuando tú les preguntas por qué, cada uno alega su trayectoria. Entonces, la situación adversa de manera concreta es que hay ausencia de instrumentos internos, lo que permite un exceso de discrecionalidad en la toma de decisiones, ¿no? En la toma de decisiones respecto a un servicio. Y el criterio, pues está acá, la 27444, mínimo, se vulnera el principio de verdad material, el principio de predictibilidad y el principio de confianza legítima. Él podría eludir el recurrente tal como él señala con su trampita, sí, pero no estoy vulnerando nada. Probablemente no estés de manera concreta, no es una irregularidad de manera completa, pero sí, o sea, no tienes un instrumento interno que estás vulnerando, pero estás vulnerando el principio de la 27444 y todo lo que se hace en el sector público está en el marco de la 27444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, y la consecuencia es que uno genera suspicacia en el ciudadano, genera descontento, no está contento con el servicio, y también este tipo de situaciones podría generar, ¿no? De repente manejo o negociado de resultados, es decir, venta de licencias, ¿no? Para hablar en criollo. A ver, por ahí vi otro, y me estoy peleando con esto hace rato. Por ahí voy a dejar, si es que ya lo tienen clarito, lo voy a dejar de compartir para poder seguir hablando del tema. Por acá vi otro, se podría, a ver, vi acá. Hay una desviación del cumplimiento. Cuando hablamos de desviación y de cumplimiento, cuando hablamos de cumplimiento, en principio tenemos que tener claro que hay una norma vulnerada, ¿no? No podemos aludir directiva, estamos aludiendo la norma general, la 27444. El incumplimiento de manera concreta no es una desviación, sino es una inobservancia, ¿no? Pero sí, lo más importante, yo les puse este cuadrito específicamente para que tengan siempre muy claro que lo más importante para el momento de determinar responsabilidad o animarte a tener o emitir un informe de control es que tú puedes tener determinada la situación adversa, o sea, cuál es el hecho. Tú puedes haber determinado cuál es la norma que se ha inobservado, pero si tú no tienes determinado cuál es la consecuencia o el efecto, entonces no se puede sacar un informe. ¿Por qué? Porque es fácilmente rebatible si tú no defines exactamente qué sucede a partir de una situación así. Y es por eso que les he puesto este cuadrito y este ejemplo tan sencillo para que ustedes vean, y claro, como dice José Mejía, ver la ley de edificaciones también, por supuesto que sí, ¿no? Siempre cuando no tenemos un instrumento interno, inmediatamente vamos a dar la vuelta, una mirada a la norma general, en este caso a la 27444 o la ley de edificaciones, que tú ya tienes identificado en ese sentido, José. Entonces, hasta ahí quería dejarles finalmente este ejemplo para que se pueda entender y terminar de absolver algunas consultas más o preguntas más que tengan. Se aplicaría la LEPA ante la falta de la norma. Se aplicaría control interno. Lo primero que vamos a hacer, hemos dicho que estamos siempre dando prioridad al control simultáneo, y entonces lo primero que vamos a aplicar es control interno. Es decir, oye, hay ausencia en uno de los componentes, ¿no? Hay ausencia de mecanismos y esta ausencia de mecanismos está generando esta consecuencia. Y tienes este plazo para que lo implementes. ¿Qué es lo que debería hacer la entidad? Que en el caso del que yo revisé tuvo total resistencia. ¿Por qué? Porque cuando más discrecionalidad, más posibilidades de negociar. Siempre, eso está clarísimo. Más discrecionalidad, más oportunidad de negociar. Y se olvida muchas veces que la discrecionalidad tiene que ir de la mano con la razonabilidad. O sea, tú no puedes decir sí porque sí, sino siempre tienes que dar un sustento técnico por el cual tú has tomado esta decisión ante la ausencia de marco normativo.
siempre buscar que haya una solución, una medida correctiva y preventiva. Esa es la primera etapa. Si dentro del plazo no se dispone la medida correctiva y preventiva, por supuesto que vas a dar una mirada a luego determinar responsabilidades. ¿Alguna consulta más para ya concluir y despedirme de ustedes? Sí, doctora, hay un compañero que está con la mano levantada, le voy a activar el micro. Gracias. Doctora, buenas tardes. Compañera, buenas tardes. En referencia a este caso de la municipalidad que se ha proyectado, de la medida que ya ha estado construyendo, creo que lo que le habla de trabajó un tiempo en el área de recursos humanos con la municipalidad, provincia de Piura, y efectivamente los funcionarios o servidores públicos carecen a veces de su conocimiento, de procedimientos, de su área orgánica, definida orgánica donde ante cualquier, por ejemplo, acto administrativo, ¿no? Una autorización, por ejemplo, para apertura de una licencia, quizás no están muy bien, que digamos, delimitados su función. Entonces yo creo que acá pasa por un tema, en primer lugar, de conocer el procedimiento administrativo. Por ejemplo, si bien es cierto, a veces el alcalde es un perfil más político que técnico, no todos, pero en la mayoría, pero al menos el gerente municipal debe tener una formación ya técnica, ¿no es cierto? Cualquier área y obviamente con mínimo conocimiento en derecho administrativo. Y por tanto, para no generar ese tipo de ambigüedades o generar para la opinión pública o para el administrado un vacío de poder, de que, por ejemplo, un área dice autoriza, que efectivamente puede construir y que el vecino dice que se lo está autorizando y también presenta se puede decir una queja o una denuncia, de acuerdo a lo que, una demanda, a su pretensión que tiene que fundamentarse. Pero a veces, por la falta de criterios, o no solo de discrecionalidad, sino de razonabilidad, de repente queda así nomás, y al final le dan a la primera persona que puede hacer, que esté obviamente dentro de sus facultades, legalmente, que efectivamente autorice por parte de la autoridad que pueda construir una licencia de construcción en este caso, ¿no? Ahora, lo que yo voy es lo siguiente, es la importancia, como usted resaltó, que los funcionarios y servidores de la administración pública deben estar constantemente capacitados sobre todo las normas que determinan pues, cuál es el procedimiento de la administración, en este caso de la alcaldía, ¿no? Para no contravenir normas ellos mismos. Porque si los mismos funcionarios desconocen las normas o la interpretan mal porque pueden leerla, pero no lo interpretan bien, ahí se genera una ambigüedad y por ende obviamente una confusión. No sé lo que quería aportar, doctora, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene totalmente toda la razón. Yo siempre le digo, y esto también es para aplicar control gubernamental, ¿ah? Siempre hay que tener una interpretación razonable de la norma. La norma bueno, y toda la gestión pública, todos los actos administrativos en realidad están en el marco del derecho administrativo. Y el derecho administrativo tiene una base indispensable y elemental, y es que está sujeto a interpretación razonable. Porque tú no puedes aplicar lo mismo, por ejemplo, en la selva, en un sitio inhóspito, a Lima. No puedes medir lo mismo. Cuando un auditor me trae aplicando lo mismo, yo le digo, es que tú tienes que ser razonable, pues, porque de eso se trata la gestión pública, ¿no? Les agradezco muchísimo, tienen toda la razón, refuerzo y nuevamente digo, el control gubernamental es muy importante, pero sumamente importante es que todos entiendan y sepan control interno. Anímense a estudiarlo, a leerlo en la portal institucional de la Contraloría General de la República y en la página web van a encontrar mucha información al respecto. Y bueno, les agradezco su participación. Les voy a dejar mi número solo para contratos. Cualquier consulta que tengan me hacen recordar que participaron en este evento y yo los voy a poder orientar